6:14. Bueno, vamos a cambiar de tema. Hablemos de lo que ha sucedido el día de ayer con la determinación del expresidente del Perú, don Pedro Castillo. ¿Por qué expresidente? Tal vez usted recién se está enterando. Resulta que él asumió importantes determinaciones que fueron criticadas y rechazadas por diferentes sectores en este país. Decidió disolver el Congreso. Sí, porque estaba a horas nada más de que lo interpelen justamente por varios delitos de corrupción. Muchos analistas incluso hablaban de que él iba a ser destituido del cargo. Entonces, el expresidente tomó la determinación de disolver el Congreso y llamar a nuevas elecciones para los legisladores de ese país. Además, determinó un estado de excepción y un toque de queda. Esto encendió las alarmas en el vecino país. El Congreso decidió reunirse de inmediato y tomar una decisión. A continuación le presentamos lo que sucedió con el presidente o expresidente más bien de ese país. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de 9 meses. A partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo Congreso de la República, se gobernará mediante decretos ley. Se decreta el toque de queda a nivel nacional a partir del día de hoy, miércoles 7 de diciembre del 2022, desde las 22 horas hasta las 4 horas del día siguiente. Estamos comunicando a la OEA la decisión tomada en atención al artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Vamos a revisar parte por parte lo que ha sucedido justamente en Perú. Esta es la primera decisión. Inmediatamente después de conocida la declaración por parte del entonces presidente del Perú, el señor Pedro Castillo, el Congreso tenía que reunirse. ¿Cuál era el propósito principal? Comenzar a definir si es que lo que sucedería con Castillo era quedarse, destituirlo o no. Bueno, sale la decisión y ¿qué es lo que dice el Congreso? Vamos a adelantar la reunión que teníamos programada. Y es por eso que inmediatamente después se resuelve destituir al ahora expresidente. Cabero Alba, sí. Cerrón Rojas. A favor. Cerrón Rojas, sí. La decisión del parlamentario Valdemar Cerrón, que ha dicho que está a favor de la vacancia de Pedro Castillo. Chacón Trujillo, sí. Chávez Chino. Quiabra León. Sí. Quiabra León, sí. Chirino Venegas. Por amor al Perú, sí. Chirino Venegas, sí. Cintia Vázquez. Miguel Cintia Vázquez, de la región de Piura, sí. Por pretender disolver el Congreso e impedir su funcionamiento en forma inconstitucional, la mesa directiva propone se declare la vacancia por incapacidad moral conforme a lo establecido en el artículo 113, inciso 2 de la Constitución Política, concordante con el artículo 117 de nuestra Carta Política. De acuerdo con el siguiente procedimiento, se otorgará el uso de la palabra a los portavoces que deseen hacerlo. 3 horas nada más le duró a don Pedro Castillo justamente el asumir estas determinaciones, el estar al frente del Perú con un gobierno de excepción hasta que fue destituido por incapacidad moral. Así lo definió el Congreso. Pero ¿qué pasó después? Quiero que vea estas imágenes porque en el momento en el que el exmandatario intentaba llegar hasta la Embajada de México porque ya se registraron justamente llamadas, acuerdos, entendimientos con los representantes de ese país para que él pueda asilarse en esta embajada. La policía, conjuntamente la fiscalía, lograron interceptarlo y fue detenido.
Él con quien se encontraba en ese momento, con quien era hasta ese entonces su jefe de gabinete y a quien están acusando de haberle dado muy malos consejos al expresidente del Perú. Así fue llevado hasta una dependencia policial y él puede, ser sujeto a una sanción de 10 a 20 años de cárcel porque lo acusan por 2 delitos. Dina Boluarte era la vicepresidenta, ahora es la presidenta y enseguida le voy a mostrar cómo fue posicionada. Lo cierto es que a un inicio, cuando comenzaron todos estos procesos investigativos, todo lo que se había manifestado a un inicio, ella dijo, bueno, si él se va, yo me voy con él. Pero aparentemente esto no sucedió. Dina Boluarte Segarra, juro por Dios, por la patria y por todos los peruanos, que ejerceré fielmente el cargo de presidenta de la República, que asumo de acuerdo con la Constitución Política del Perú, desde este momento hasta el 26 de julio del 2026, que defenderé la soberanía nacional, la integridad física y moral de la República y la independencia de las instituciones democráticas, que cumpliré y haré cumplir la Constitución Política y las leyes del Perú, y que reconoceré la libertad de culto, la formación cultural y moral de los peruanos. Muchas gracias. Pero ¿quién es Dina Boluarte, quien ahora asume el mando del Perú? Vamos a revisar, por favor, esta información. Dina Ercilia Boluarte Segarra, nacimiento el 31 de mayo de 1962 en Chamaluanca, Perú. Cargo, fue vicepresidente del Perú desde el 2021. Cargos anteriores, ministra de Desarrollo e Inclusión Social del Perú entre el 2021 y el 2022. Hay más información, atención, ella es la nueva presidenta del Perú. Es abogada y política peruana, trabajó como funcionaria en el Registro Nacional, fue candidata a la vicepresidencia durante las elecciones generales del 2021 y justamente se la conoció por esto. Ahora, le doy algunos detalles también importantes porque en su discurso la actual presidenta del Perú ha pedido una tregua política a los congresistas. ¿Esto por qué? Porque ella dijo, voy a tratar de recuperar la gobernabilidad. Y es que muchos analistas también se han referido al respecto. Pedro Castillo no contaba con el apoyo, con la confianza de los congresistas, precisamente por los hechos de corrupción en los cuales estaba vinculado, según las investigaciones. Incluso parte de su familia también está siendo investigada. Pero lo cierto es de que el Congreso rechazaba algunos proyectos, normas que se presentaban desde el Ejecutivo. Entonces, lo que se conocía es que no existía gobernabilidad justamente con Pedro Castillo y el Congreso. Ahora, la pregunta es, la nueva presidenta, por primera vez una mujer que asume el mando de este país, ¿podrá hacerlo? ¿Logrará esta gobernabilidad? ¿Qué va a suceder en el Perú? Enseguida estaremos con periodistas peruanos y un análisis también de todo lo que ha sucedido y cómo afecta a Bolivia políticamente esta crisis en el Perú. Porque vamos a seguir hablando de lo que ha sucedido en el Perú. Estamos en este momento ya en contacto con Juan Carlos Gambini, periodista del vecino país, a quien le agradecemos por acceder al mismo. Juan Carlos, muy buenos días. En Bolivia hay gran expectativa por lo que ha sucedido y por lo que va a suceder en tu país. Y es que todo ha pasado muy rápido, ¿no? En 3 horas sucedió lo inesperado. Pero, ¿cuáles son las reacciones en este segundo día? ¿Qué se dice? ¿Qué opinan los peruanos de todo lo que ha pasado? Bienvenido. ¿Cómo estás, Vania? Un saludo para todo Bolivia. Te diré que en Lima todavía no amanece. Son aquí exactamente las 5:25 de la mañana, pero ya hacia la noche la cosa se había calmado. Obviamente el foco estaba puesto en la noticia porque finalmente, al final del día, el presidente o expresidente ya, Pedro Castillo, fue trasladado en helicóptero a la base de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía, donde hay un penal especialmente, y esto habla de los niveles de corrupción que hay en el país, un penal especialmente preparado para recibir a ese presidente, donde está purgando condena el expresidente Alberto Fujimori, hoy con compañía de Castillo, que está en una situación de detención preliminar mientras se decide su
su futuro, que de seguro ha aumentado en cuanto a los temas legales. Recordemos que él tiene 7 carpetas fiscales abiertas por caso de corrupción. Ahora se suma este caso por haber roto el orden constitucional que lo podía llevar, en el peor de los casos, hasta 20 años a prisión, nada menos. Así ha terminado el día, ya con un país que, más allá de algunas muestras de respaldo aisladas en algunos puntos del país, sobre todo en el sur hacia el exmandatario, finalmente se ha vuelto a encauzar en su vida normal, digamos, en lo que se ve hacia la calle, ¿no es cierto? Ahora, Juan Carlos, ¿quién es Aníbal Torres? Hablemos de él, por favor, y ¿cuál ha sido su rol en todas estas determinaciones que asumió el expresidente? Aníbal Torres ha sido su premier, su hombre de confianza. Luego de presentar una cuestión de confianza que finalmente el Tribunal Constitucional determinó como no válida, él renunció al cargo de primer ministro y luego de eso se ha convertido en una especie de asesor en la sombra de todo el gobierno, porque finalmente como cargo específico en estos momentos era asesor de la presidencia del Consejo de Ministros, asesor directo de Betsy Chávez, que hasta ayer al mediodía ejercía ese cargo. Hoy específicamente es el abogado del presidente de la República y sí, tú dices bien, Vania, lo que se especula es que él habría sido, en una posición radical de izquierda, el que habría empujado, o si quieres, llenado los oídos del presidente de la República, una persona a que Pedro Castillo escucha mucho, para tomar esta determinación alocada, afiebrada, que la verdad no tenía lógica, porque ni siquiera se contaba con el respaldo, y esto se vio en un comunicado inmediatamente después de que se emitió el mensaje a la nación de Pedro Castillo, ni siquiera tenía el respaldo de las fuerzas del orden, de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, lo que ya condenaba este acto al fracaso inmediato. Y así fue. Y si era una estrategia para, digamos, armar revuelo, mientras él armaba su huida y pidiendo refugio en alguna embajada amiga, tampoco le salió el plan, pues porque finalmente fue capturado en plena calle por la propia policía, pese al intento de su guardia personal de escoltarlo, se especula, hacia la sede diplomática de México aquí en Lima. Bueno, es seguro que otros implicados también, dentro de todo lo que ha sucedido allá en Perú, van a ser citados, ¿no? Van a ser investigados o van a ser parte de todo este proceso. ¿Se conoce algo de esto? Ya lo están, ya lo están. Lo que se especulaba, aunque no con nombres propios todavía, es que justamente los policías que formaban parte de la escolta presidencial y que no acataron la orden del director general de la policía de aprender, detener en el mismo Palacio de Gobierno al presidente saliente, al presidente que acababa de ser vacado, Pedro Castillo, pasarán ya por un proceso disciplinario que nos podría incluso dejar fuera de la policía. Eso es uno. Dos, de Palacio de Gobierno no solo salió el presidente ya vacado, sino también su esposa, que tiene un proceso ya abierto de investigación en la Fiscalía junto con Castillo, su cuñada, que es una chica, una joven de 22 años, que ha sido criada como hija por el propio presidente y por su esposa, también tiene un proceso abierto, incluso estuvo con prisión preventiva algunas semanas en la cárcel, cuyo paradero ahora es desconocido, y esa es una de las preguntas que se hacen. ¿Dónde están estos familiares y otros? Porque los hermanos de la primera dama y los hermanos del presidente también tienen investigaciones abiertas. Bien, hablemos ahora, Juan Carlos, si te parece, de la nueva presidenta, ¿no? Dina Boluarte. ¿Qué antecedentes tiene ella? Y la pregunta que la conecto es, ¿va a tener gobernabilidad? A ver, te diría que parte con las cartas en contra. ¿Y por qué te digo esto? Porque
en un país tan polarizado como el Perú, y ustedes en Bolivia lo deben entender bien, arrancar un gobierno sin tener bancada en el Congreso que te proteja, te escude, te pongas el manto de protección que necesitas para ejercer el cargo, es bastante difícil. Dina Boluarte en estos momentos no tiene ningún partido ni ninguna bancada que la proteja en el Congreso. Entonces tendrá que hilar muy fino para, como dijo ella ayer en su discurso de inauguración, tender esos puentes de diálogo que estaban totalmente rotos por el legislativo durante el gobierno de Castillo. Y creo que la primera medida donde se verá por dónde va a discurrir su gobierno y cuál será la actitud de las bancadas del Congreso es la designación de su primer gabinete. Todavía no hay nombres en cuanto a quiénes podrían ser. Supongo que hoy es feriado acá en Perú y se ha decretado feriado todo el fin de semana. Así que yo calculo que hacia el lunes ya podríamos tener algunos nombres que se barajen, o por lo menos la del Premier, que marcará la ruta de qué tono tendrá ese gabinete, que esperemos sea conciliador, de amplia base y convocante, ¿no? De enfrentamiento con el legislativo, porque si no, ahí sí le va a ir muy mal. Otra vez, ¿no? Bien, ahora, desde el 2016 Perú tuvo 6 presidentes. 6. ¿Por qué esta crisis? Promedio 1 por año, ¿no? Increíble. Exacto, ¿por qué esta crisis tan compleja? ¿Será que la corrupción, no sé, ha seducido a los líderes de tu país o qué pasó? A ver, en el país, para empezar, hay una tremenda crisis política, porque prácticamente los partidos se han convertido en clubes electorales que captan personalidades que tienen algún tipo de notoriedad en el momento para hacerlos candidatos y así sobrevivir políticamente. No hay una carrera política como tal. Eso hace que el tema de la fidelidad hacia un grupo político sea muy frágil. Ese es el primer problema. Luego hay una puerta que se ha abierto en nuestra Constitución que algunos analistas juzgan como muy peligrosa, y es este considerando para sacar al presidente de la República, que se llama incapacidad moral permanente, que al escucharla así es un tema amplísimo. Lo que pasa es que antiguamente en la Constitución, en las constituciones anteriores, se tomaba el tema de moral como mental. Es decir, si el presidente tenía un problema mental grave que le impedía ejercer el cargo, se le vacaba de él. Pero ahora moral se entiende en un término muchísimo más amplio, y esta puerta se abrió con el fujimorismo cuando le fue al cuello a Pedro Pablo Kuczynski y se entabló la posibilidad de vacarlo por esa incapacidad moral cuando salen o empiezan a salir sus nexos con Odebrecht, en el gran caso Lavajato. Y de ahí, abierta esa puerta, es, digamos, una espada de Damocles que está encima de la cabeza de todos los que han sucedido en el cargo. Y ahí volvemos a la fragilidad que en el Perú significa no tener una bancada sólida, una mayoría que te garantice que ese tema de la vacancia no te va a afectar, porque con tu bancada reducen los votos para que ésta se consiga. En el Perú son 130 congresistas, 2/3 se necesitan para vacar a un presidente, es decir, 87 votos, que en situaciones de crisis y de fragilidad se consigue, como se consiguió con Kuczynski, como se consiguió con Vizcarra, y finalmente ahora con Castillo, ya en una situación distinta, porque la Constitución también prevé la vacancia presidencial cuando el presidente impide o intenta impedir el funcionamiento del Congreso, que finalmente ha sido la razón por la cual ayer 101 congresistas en una mayoría aplastante votaron porque Castillo no sigue en el cargo.
En otras palabras, y ya para cerrar el tema político, y prácticamente el Perú está en manos del Congreso, ¿no? Por la posibilidad de decisión que tiene con lo que tú mencionabas y esta puerta que se abrió en la Constitución de tu país. Te agradezco mucho, Juan Carlos, por este contacto. Gracias y vamos a mantenernos, por favor, en línea también para conocer qué es lo que sucede en las próximas horas. Perfecto, estamos en contacto. Un saludo para todo Bolivia. Gracias, Vani. Gracias a ti. Juan Carlos Gambini, periodista de ATV Perú, estuvo hablando acerca de esta crisis, de esta situación tan complicada en el vecino país. Continuamos hablando del tema, Héctor. Gracias. Hablemos de lo que está sucediendo en el Perú y con las determinaciones del Congreso, pero una primera decisión del expresidente don Pedro Castillo que lo ha llevado hoy a la detención. Estamos con don Javier Vizcarra, quien es analista internacional, para hablar acerca de este tema. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Vania. Es un gusto estar contigo y con Bolivisión. El gusto es nuestro. Gracias por acceder a esta entrevista. A ver, ¿cómo llega a esta situación el expresidente del Perú, don Pedro Castillo? ¿Qué hizo mal? Bueno, en realidad Pedro Castillo asume la presidencia de la mano de Perú Libre, conformada por un conjunto de, no es un partido propiamente dicho, y esa falta de estructura política hace que al gobierno llegue un conjunto de gente de formación muy variopinta, y eso produce lo que ha producido, un copamiento desesperado de instituciones, quizás intentando seguir aquel lineamiento del Foro de San Pablo, es decir, buscar ir hacia una asamblea constituyente con los fines que están previstos en la política que le estaba llevando adelante. Pero eso le ha producido también que en el medio vayan ocurriendo acciones vinculadas a la corrupción. Eso es innegable. Han habido allanamientos de domicilios de su propia familia, uno que ha causado mucha molestia, por supuesto, el de su hermana, donde estaba su madre inclusive. Han investigado a su cuñada, en fin, un grupo familiar que ha estado muy cerca de este problema y que ha producido lo que está produciendo en este momento, la salida del gobierno. Pero no solamente eso, Vania, también no te olvides que está 1 año y medio, y en 1 año y medio se han producido varias crisis de gabinete. 80 ministros han sido cambiados en 1 año y medio, lo cual muestra la fragilidad institucional en la que el presidente Castillo se estaba desenvolviendo. ¿Le faltó experiencia política? No, naturalmente, ya te digo, el tema de la falta incluso de una estructura partidaria y además estar desempeñando su papel de presidente en Lima, que no lo puede hacer en otro lado, pero en una región o en una ciudad donde obviamente la gran burguesía peruana está justamente en Lima y es un tanto hostil a este tipo de gobiernos, vamos a decirles, progresistas, y lógicamente han estado siempre buscándole 3 pies al gato. Ahora, la determinación que asume el día de ayer, que tan solo le duró 3 horas, por cierto, ¿fue un error, un mal cálculo político? ¿Cómo lo interpretamos? Lo que pasa es que la estructura constitucional del Perú es sumamente especial. Tanto el Congreso, primero que no es presidencialista, tanto el Congreso como el mismo Poder Ejecutivo tienen la posibilidad, en ambos casos, el Poder Ejecutivo de disolver el Congreso, como el Congreso de declarar vacante al presidente, en este caso Pedro Castillo. Tienen que cumplirse, por supuesto, algunos pasos previos, no es simplemente decidir hacerlo políticamente y ejecutar como lo hizo él. Probablemente el día martes, cuando se conocía que al día siguiente iba a producirse la votación en el Congreso para declarar o no la moción de vacancia, seguramente se produjeron algunos asesoramientos apresurados para intentar frenar esta posibilidad. Aunque la verdad es que días antes la posibilidad de ir a la moción de vacancia fue aceptada con 77 votos, lo que obviamente te daba un margen de apenas 10 votos faltantes para llegar, si todos esos hubieran votado en contra, a la moción de vacancia aprobada. Entonces,
ha sido quizás un apresuramiento, no sé si error al final, claro, tiene que haber sido un error, pero ha sido un apresuramiento que lo ha llevado a un probablemente mal cálculo político. La falta de un lobby quizás se encontró con Fuerzas Armadas y Policía que decidieron no acompañarlo en esta decisión que optó por disolver el Congreso. Ya hubo un antecedente antes, Vizcarra, el presidente que estuvo antes, ya disolvió el Congreso, pero se mencionó que en ese momento lo hizo de manera constitucional. En esta oportunidad no había un motivo fuerte para hacerlo y simplemente estaba destinado a decidir llevar adelante un gobierno de excepción, y ese fue su gran problema. Fue la gran excusa que ha utilizado quienes estaban buscando destituirlo para producir la aceptación de la moción de vacancia. Una aceptación que ha tenido 101 votos, evidentemente holgada la votación, necesitaban 87 vanias, han logrado 101, pero durante la votación ya no se hablaba tanto del tema corrupción. Curiosamente no, se hablaba más del tema de defensa de la democracia. Como un autogolpe incluso, ¿no? Bueno, lo han calificado, por supuesto, de autogolpe. Ahora, Perú, el poder político, ¿está en manos del Congreso? ¿Toman las decisiones como lo que ha ocurrido con Vizcarra, ahora con el expresidente? Bueno, el Congreso tiene una preponderancia en el manejo político de la cosa pública en el Perú. Pero ya te decía, ambos pueden, digamos, disolverlo o crear la vacancia en el caso del Congreso. Ahora, la conformación del Congreso peruano está también muy, no te voy a decir atomizada porque no hay un centro, pero está muy dispersa. Polarizada. Tenemos gente de Perú Libre que son como 20 y algo de parlamentarios, o 17 creo. Luego está, no, más bien Fuerza Popular de Keiko Fujimori, que es los que más parlamentarios tienen. Después sigue la de el ahora expresidente Pedro Castillo. Y después hay un grupo de unos 30 parlamentarios que son de varias agrupaciones de izquierda, más bien. No están conformados o aglutinados en un partido político. De modo que este Congreso mismo tiene no una coherencia misma en su lineamiento político. Es muy diverso, muy diversa su conformación. Ahora, ¿habrá gobernabilidad para la actual presidenta? Bueno, ella llega al país, lo hemos visto en las noticias, con un discurso de unidad nacional, es lo típico. Tiene que convocar a diversas instituciones y a los diversos partidos políticos que hay en el Perú. No te olvides que el más grande, APRA, ya virtualmente no existe, aunque parece que va a restablecerse algo. Quedan siempre, como aquí, quedan las cenizas del MNR, que nunca ha muerto, aunque la personería jurídica, lo mismo que el APRA, esté discutida, siempre queda la raíz de la conformación de un partido fuerte. Ahora bien, ¿cuál es el horizonte de la señora Boluarte? No es fácil, no es fácil porque aún persiste la misma línea política de Pedro Castillo. Ella llega limpia, por supuesto, del tema corrupción, por lo menos ha hecho todo el esfuerzo para apartarse. No te olvides que fue ministra de Transportes y una de las áreas más criticadas del gobierno de Pedro Castillo ha sido el área de transportes, la corrupción, el tema de vivienda, etcétera. De modo que llega con ese antecedente, una vieja funcionaria pública, ha sido funcionaria de una institución que hay allá en el Perú parecida al CEGIP, que está dedicada al registro de identidad. Llega a la presidencia una mujer, una abogada de 60 años, con todo ese bagaje, pero también tiene en sus manos un plan, y ese plan es llevar al Perú a una asamblea constituyente. Ella va a continuar este proyecto, eso no se va a detener. Hay quienes, y le corto acá, hay analistas y quienes dicen que no, que ella va a cambiar su postura. Va a tratar de buscar esa afinidad con los congresistas para que tenga justamente gobernabilidad. Porque lo contrario sería que ella salga así como lo hicieron otros presidentes. Yo creo que por un simple sentido de supervivencia, ella va a buscar naturalmente una serie de aliados para procurar darle solidez a su gobierno. Pero no te olvides, y lo reitero, que ella viene con una decisión de llevar adelante un proyecto político. De modo que más allá de las alianzas coyunturales que vaya a lograr, está este tema que puede convertirse en, digamos, el tema central donde vayan a apuntar
sus opositores. ¿Nos afecta? ¿A Bolivia le afecta en algo en el tema político? Por ahora no creería que afecte mucho. No te olvides que ya hay una visión del presidente. Claro que en estas cosas siempre se mira con los lentes y un solo vidrio, es decir, solamente estamos mirando cómo es posible que a un presidente progresista, una derecha sangrienta, lo ataque de una manera como lo ha atacado, pero te olvidas del otro lente, de la otra parte de tu lente, que te dice ahí también había niveles de corrupción muy fuertes. Es como cuando nosotros olvidamos lo que ha pasado en el país con el fondo indígena, es decir, después de los millones de dólares que se han perdido, los niveles de corrupción, hoy nadie dice nada de ese tema, han volado con sus alitas y claro, cuando quienes están en el gobierno tienen vínculos con quienes manejaron en su momento estos organismos, por supuesto que la cosa no pasa a mayores. Lo mismo va a ocurrir allá. De modo que hay que esperar, Vania. Yo creo que la señora Dina Boluarte tiene la posibilidad, si su discurso es coherente, de llevar adelante un Perú con las posibilidades de lograr un crecimiento sostenido, que lo tiene, lo estaba logrando. Hay una cosa que es importante. El Perú en los últimos años ha mostrado un ingreso importante, un crecimiento también importante, de los más serios en la región. Sus reservas internacionales, por decir algo, para utilizar un indicador, 65.000 millones de dólares, te hablan de que hay una economía sólida, tiene una mirada muy certera hacia lo que es el tema de las exportaciones más allá del Pacífico hacia el Asia, de modo que tiene muchísimas posibilidades, claro que sí. Ahora, ¿el Congreso puede tomar decisiones como convocar a elecciones? Bueno, en su momento y en el discurso de Pedro del Castillo, él dejó entrever que podría llamar a elecciones. Yo no creo que sea un tema de interés por ahora de la nueva presidente Boluarte, pero si el tema sigue, porque he estado siguiendo las noticias en las últimas horas, parecería que en las calles, por lo menos en algunas ciudades y en Lima en particular, la gente ha salido a decir que no es suficiente la salida de Castillo, que se requiere un cambio total, que vayamos a nuevas elecciones. Y claro, ahí está detrás de todo esto un interés claro de quienes perdieron las últimas elecciones por márgenes muy pequeños, y concretamente hablamos de Keiko Fujimori, que aunque pareciera en los papeles haberse retirado, obviamente debe seguir y debe querer mantener vigencia y probablemente intentar entiendo que cuarta vez, postularse para llegar a la presidencia del Perú. Un Perú muy inestable, en los últimos, desde el 2018 han cambiado 6 presidentes. 2016, uno por año. El 2016 entra Kuczynski, aparentemente con grandes perspectivas. El 18 termina saliendo, dejando a Vizcarra, su vicepresidente, deja a Vizcarra en manos de 2 congresistas, primero Merino y el otro no recuerdo su apellido, y finalmente caemos en lo que hemos caído. Hay mucha inestabilidad, uno de los países que ha presentado en el último tiempo la mayor inestabilidad política en la región. Y también políticos seducidos por la corrupción, ¿no? Ese es un tema complicado. Sin duda. Gracias, don Javier Vizcarra, por haber estado con nosotros. Un gusto, Vania. Lo vamos a invitar en otra oportunidad. Analista internacional hablando acerca del tema y esta crisis en Perú.